Comenzamos en todas partes con Gaby Barray. Hoy conocerán a Noé Previtera. Su historia nos alerta sobre lo duras que podemos llegar a ser con nosotras mismas cuando nos miramos frente al espejo o nos vemos en una fotografía de manera distorsionada y enmarcada en los parámetros que dicta la moda y la sociedad. Noé fue dueña de un gimnasio por casi 10 años y llegó a competir en bikini fitness. Luego de esa competencia ganó 30 kilos de peso, convirtiéndose en una persona totalmente diferente. Y es ahí donde verdaderamente comenzó su recorrido por lo que llaman comer de forma intuitiva, para ser saludable y feliz. Vamos a escucharla. Y le doy la bienvenida a Noé. Ella es mi invitada de hoy, nos va a contar su historia y lo importante que es. Yo no quiero usar la palabra influencer porque no me gusta, pero siento que el tema que vamos a conversar va a generar influencia positiva, sobre todo en las adolescentes de este tiempo. En mi época de adolescente yo no tuve a alguien que me hablara de la manera que ella nos va a hablar hoy. Gracias por estar aquí, Noé. Bienvenida a Gaby en todas partes. Muchas gracias por el espacio y por invitarme, Gaby, de verdad totalmente agradecida. Bueno, fíjense que yo conocí a Noé a través de una entrevista que alguien más le hizo y me pareció tan importante su testimonio que quiero que ustedes lo conozcan. Noé, cuéntanos desde el inicio, desde que eras una atleta fitness. ¿Quién era Noé en ese momento? Bien, yo llegué a tener un gimnasio, tenía entre 600 y 700 miembros en mi gimnasio por mes. Soy licenciada en kinesiología y fisioterapia, tengo estudios universitarios referidos a todo lo que es ciencias del movimiento y para digamos, darle un condimento más a todo esto, empecé a competir en fitness, en las competencias estas que las chicas se suben en bikini al escenario mostrando un cuerpo escultural tallado a mano. Esa llegó a ser Noelia hace 5 años atrás. Llegó a hacer eso tratando de encontrar respuesta a más de 15 años de una obsesión con la comida, con las dietas, con bajar de peso, con tener episodios a veces de descontrol con la comida y de no saber por qué venían esos descontroles. Tener atracones. Sí, esos atracones benditos que no sabemos de dónde vienen, pero en algún momento de nuestra vida se presentan. También en respuesta a controlar un miedo que llevaba latente en mi vida, y lo llevé por más de 15 años, que era el miedo a engordar. No sé por qué siempre tenía miedo a engordar y sentía que de alguna u otra forma mi cuerpo me traicionaba y tenía una tendencia a engordar. Entonces llegué a hacer todo eso, Gaby, solamente para controlar esto que lo había experimentado desde chica. A los 14 años empecé con anorexia, después pasé por todos los trastornos de la alimentación conocidos y por conocer, y llegué a Noelia. Pero fíjate, Noelia, yo me imagino que precisamente ser la dueña de un gimnasio te mantenía en tensión de querer estar estructuralmente perfecta, porque era la imagen que tenías, entre comillas, que darle a tus clientes. Una muchacha con un cuerpo perfecto, delgada y todas esas presiones sociales que implican. Pero yo me puse en esa situación, Gaby. A mí nadie me mandó a abrir un gimnasio, me puso una pistola en la cabeza. Yo quise abrir un gimnasio. Yo estaba buscando una respuesta a mi querer ser perfecta, mi querer ser perfecta en la dieta, en el cuerpo, en no aumentar de peso, en controlar mi peso. Yo me puse en esa situación. Si lo vemos bien en perspectiva, yo me llevé a estar en esa posición porque creía que estando en esa posición iba a tener todo como en control, me iba a transformar en mi papel de perfección, en mi papel de super control, en mi papel de atleta fitness. Sin embargo, latente quedaba siempre la sensación de el miedo a aumentar de peso, la sensación de que si comía algo de más sentía que lo subía, que toda la comida me daba miedo, de las dietas extremas y de las dietas de no parar, era vivir a dieta. 15 años fueron de vivir a dieta. Entonces yo me puse en ese papel.
Yo me puse ¿Qué eso. fue, qué fue lo que te hizo, digamos, poner los pies sobre la tierra, cambiar de opinión? La vida me pegó una cachetada en sí. Yo creo que si yo hubiera estado en el momento más esplendoroso del fitness, con una competencia ganada, y alguien me hubiera dicho, no, mira, existe esto que se llama comer intuitivo, que te reconecta con tu cuerpo y en el que dejas de lado el tema del peso y la balanza. No lo hubiera escuchado, Gaby. A mí, ¿por qué llego a escribir el libro que escribí? ¿Por qué llego a la información a la que llegué? Porque la última competencia que fue en Estados Unidos, fue en Las Vegas, eh, que me preparé todo un año para eso y puse mi cuerpo tan al borde, lo llevé tan al extremo que al regresar de esa competencia empecé a tener muchos atracones en un descontrol como nunca antes lo había tenido. Mira de que había pasado 15 años con esto y nunca lo había tenido así tan fuerte, y aumenté 30 kilos en 3 meses. No podía Imagínate. salir, sí, 30 kilos en 3 meses, no podía salir del departamento porque tenía miedo que me reconocieran que la novia se había transformado en algo más. Y ahí Que eras entendí, otra persona, prácticamente. no me reconocían en la calle. Cuando salí a la calle no me reconocían y todavía era dueña de gimnasio y seguía haciendo todo lo que era antes de esos 3 meses y antes de esos 30 Claro. kilos. Y ahí es como que me cayó la ficha de decir, toda mi vida, Gaby, cuántos años, y por todo lo que luché en 3 meses lo perdí y no puedo controlar mi comportamiento con la comida. ¿Qué es lo que hay mal en mí? ¿Hay algo mal en mí o es algo que aprendí mal y empecé a buscar, a buscar, a buscar? Y encontré un montón de otras chicas que habían pasado exactamente igual que yo, atletas fitness y que después habían engordado mucho, habían llevado su cuerpo al extremo y hoy encontraban y practicaban esto que se llama comer intuitivo, intuitive eating, y yo digo, Chan, acá hay algo, lo tengo que investigar. Y ahí empezó toda la transformación. ¿Y qué fue lo que lograste después que conseguiste toda esa información? Bueno, primero lo empecé a aplicar conmigo, porque yo como, o sea, lo que le digo a mis chicas, que son alumnas mías, que son mis lectoras, mis seguidoras, es que me tienen a mí de referencia para que las guíe. Yo Ujú. compraba libros, que me los compraba en Amazon, me llegaban a Argentina, y con los videos de YouTube de las mismas chicas iba siguiendo, no accedí a terapias guiadas por ellas. Primero, porque eran extremadamente caras, o sea, no eran accesibles para mí en peso argentino, Correcto. eran extremadamente caras. Lo que sí pude acceder, que fue antes de que pasara todo esto, es a seminarios con Anthony Robbins de reprogramación mental y todo, y eso me empezó a hacer mucho más sentido de todo lo que enseña Anthony Robbins con respecto a la reprogramación de la cabeza. Aplicando eso más todo lo que empezaba a conocer mediante libros, leer libros nomás del comer intuitivo, lo probé conmigo. Yo fui mi propia rata de laboratorio Ujú. y me di un año para practicar el comer intuitivo, para ver a dónde me llevaba. Si después de ese año, Gaby, no tenía resultado en cuanto a la paz con la comida, al lograr un equilibrio, si después de ese año no pasaba nada, no me sentía diferente, como que hubiera hecho efecto en mí, yo volví a hacer dieta y entrenar para bajar de peso y volver a ser la Noelia que siempre pretendí ser. Pero Ok, bueno, pero comer intuitivo te llevó, o sea, lo que estabas buscando con el hecho de comer intuitivo, aparte de sentirte bien contigo mismo, era bajar de peso también. no, porque una de las primeras cosas que te dice el comer intuitivo es que tenés que dejar de lado la necesidad de bajar de peso para reconectarte con tu cuerpo. Si está presente la necesidad de bajar de peso, nunca escuchas al cuerpo como lo tenés que escuchar, porque siempre lo vas a tratar de limitar, darle menos comida, aguantarte el hambre, boicotear el hambre, siempre vas a tratar de hacer algo como para disminuir la cantidad de comida, manipular la comida y ahí dejas de escuchar el cuerpo. Entonces tenés que dejar de lado la necesidad de bajar de peso. Mirá que tenía 30 kilos más, o sea, estaba en mi mayor peso de la vida y en mi mayor peso de vida decidí dejar de lado esa necesidad y de una vez por todas conectarme conmigo misma. Y me di un ¿Cómo año por empezó eso. esa reconexión? Primero es escuchando el hambre y la saciedad. Si tenía hambre, comía. Y no solamente que si tenía hambre, comía,
si tenía hambre específica de alguna cosa, como una torta, helado, me tenía que permitir comerlo. Y para mí, qué sé yo, desayunarme con una porción de torta o comer en el día de la semana pizza o helado, era una locura, iba en contra de todas las reglas y toda la ciencia que había aprendido de la alimentación, del fitness, de los cuerpos saludables. Entonces tuve que darle libertad al cuerpo de que lo que me pidiera, yo se lo iba a dar. Y eso creó como una comunicación fluida, de ida y vuelta. Empecé a entender realmente lo que mi cuerpo necesitaba y lo que mi cuerpo no necesitaba. Entonces logras, después de todo un año de practicar eso, es como que entras en una sintonía bien fina de escuchar el cuerpo. Y lo que pasa también, primero los atracones se van, llegas a esta comunicación y como a tener paz con la comida y con el cuerpo. ¿Por qué? Porque la comida no deja de ser una obsesión, pasa a segundo plano. Y solamente te acordás de comer cuando el cuerpo te dice, anda preparándote porque tengo hambre, y después el resto de tu vida se agranda el resto de tu vida y tenés como más espacio mental para el resto de tu vida. Y eso queda relegado a comida, como siempre tuvo que haber sido el que la comida tenga el lugar de comida y no sea el centro de tu vida. Queda relegado a ese lugar de comida. Digamos que tu cuerpo vuelve a tener confianza en ti. Y Retoman vos en tu cuerpo. y tú en tu cuerpo, exactamente. Exactamente, sí, Pero sí. dime una cosa, Noé, eso cuando lo logras, cuando lo lograste en ese momento, hizo que, o sea, ¿cómo luchaste con el entorno durante todo ese año mientras estabas tratando de comunicarte de nuevo con tu cuerpo? Bien, algo similar hizo una autora muy conocida, es estadounidense, se llama Jeanine Roth. Ella escribió como 11 libros de esto, de comer intuitivo, de cómo cambió toda su vida. 11 libros de lo mismo. O sea, imagínate lo que da para hablar esto. Ella da talleres, todo, y cuenta las experiencias de sus alumnas también. Ella dijo, y me pasó a mí, que cuando ella se dio también ese tiempo para empezar a comer intuitivamente lo que el cuerpo le pidiera, estando en su mayor peso, la gente la miraba y le decía, ¿te vas a abandonar así? Mira cómo estás, y estás comiendo esto, helado, chocolate, pizza, ¿te vas a abandonar así? Y a lo que yo respondía era, estoy tratando de reencontrarme, no de abandonarme. Entonces dije, y siempre, siempre me recordaba Gaby de que estaba dentro de ese año que me había permitido practicar esto. Cuando se acabara ese año, si no había pasado nada, volví a lo que ya conocía, volví a entrenar, a hacer dieta para ponerme mejor. ¿Y qué conseguiste en ese año? Ese año no hay vuelta atrás después de ese año. Después de ese año no hubo vuelta atrás, ese año originó que también empiece hay dos pilares en el comer intuitivo, la parte física, que es la reconexión con la sintonía del cuerpo, con la comunicación y el lenguaje del cuerpo, y la otra es la parte emocional y mental, la parte donde tenés que llegar a entender la aceptación de tu cuerpo, a ver la parte linda de tu cuerpo, y ahí es donde más dificultad todos tienen y a donde yo más dificultad también tuve. ¿Por qué? Porque yo creo que milagrosamente esperaba que después de un año de comer intuitivamente, de esos 30 kilos que me había subido, alguito tenía que bajar, y no pasó así. Pasé un año con esos 30 kilos encima, aprendí a convivir con esos 30 kilos encima, vendí la balanza, mi báscula, la vendí, la tiré, entonces dije, de ahora en adelante, ya había pasado el año, voy a aprender a ser feliz hoy y ahora, no importa el peso que sea. Me voy a comprar la ropa que necesite comprarme para que vista mi cuerpo y no yo tratar de entrar en la ropa. Y eso cambió. Cuando cambió y empecé a sentir una sensación de aceptación plena de mi vida y de mi ser tal cual era hoy y ahora, ahí fue cuando mi cuerpo soltó algo del peso que había subido, no antes. Tuve que llegar a hacer las paces. Hacer las paces. Yo creo que mi cuerpo estaba esperando que me amigara con él y después dije, ahora aprendiste, ahora suelto un peso que tengo de más, que se transmitía,
trasladaba un peso físico, ¿no? Pero creo que era más un peso emocional de no haber resuelto todo con mi cuerpo. Cuando lo resolví, el peso se equilibró también. No sé cuánto estoy pesando, porque nunca más me pesé. Nunca más volví a pesar lo que pesaba, ni a meterme en la ropa cuando hacía fitness, pero estoy en un peso en donde me veo hermosa, me siento hermosa y estoy en equilibrio. Yo coma lo que coma, mi peso no fluctúa, sube y baja, yo me mantengo estable y sigo haciendo deporte, me muevo, me siento energética, entonces entiendo que el peso que está ahora en mi cuerpo es el peso que mi cuerpo necesita, no el que yo quiero. Y también es el que yo quiero, porque lo acepto. Y porque te sientes bien en el cuerpo que Esto. tienes ahorita. Quiere decir que todo esto, toda esta experiencia te llevó a escribir un libro, que es el libro que estás promocionando desde el año pasado. Y Sí. quiero que me cuentes cómo ha sido la receptividad del libro y cuántas personas has podido ayudar con tu testimonio. Bien, ya el libro ya tengo desde noviembre del año pasado en copias impresas en Argentina se han vendido 700 y se han vendido muchos ejemplares en formato ebook. Hay una página que es de toda Latinoamérica que lo está vendiendo en formato ebook. Gracias a ese libro y mis redes sociales empecé a largar talleres, estos talleres que tengo, estos grupos, que son un proceso de comer intuitivo, y ya más o menos son ya 3 grupos que he largado, de más o menos 30, 40 chicas en cada grupo, y todas dicen que es un antes y un después, desde noviembre del año pasado hasta ahora, y hemos llegado como a 1000 mujeres entre libros y entre talleres. Increíble. Así que, y Argentina lo que tiene, Gaby. ¿Vos de qué nacionalidad sos? Venezolana, pero vivo en Estados Unidos. Sí, vivís en Houston. Lo que tiene, bueno, Venezuela también tiene, vos sabés que tengo alumnas venezolanas. Venezuela tiene mucha presión por la parte estética. Absolutamente. Absoluta, sí, la misma universo es como que ha traspasado la vida de todas las mujeres en Venezuela. Argentina es que nosotros desde pequeñas nos meten la idea de que, ay, vamos a jugar y los juegos son, vamos a jugar al Miss Venezuela. O sea, y las mujeres bellas, debe ser venezolana, o sea, es una presión inmensa. Sí. Una presión inmensa. Las venezolanas de por sí culturalmente somos mujeres que nos gusta arreglarnos, que nos gusta vestirnos bonitas, maquillarnos, etcétera. Pero aparte de eso, el estándar de la belleza, que no es la mujer venezolana común, entre paréntesis, el estándar de la belleza es una mujer altísima que pasa de los 1,70 centímetros y delgadísima, con medidas de 90, 60, 90, y esa no es la verdadera venezolana. Entonces, no es la verdadera mujer, el otro 95% de la población no es así, Gaby. No es así. Entonces, esos son los principios de las frustraciones de muchas niñas, porque cuando uno está adolescente que empieza el bullying, nuestras sociedades latinoamericanas se prestan mucho para eso. Nosotros crecimos metiéndonos con los demás, criticando, bromeando en la cara de los demás de que está gordita o está chiquita y eso uno crece con eso. Entonces, claro. Es impresionante cómo marcamos a los niños con eso. Total. Y de paso, no conforme con eso, cuando vas creciendo, al menos en la época en que yo crecí, yo no sé ahora, porque ahora hay muchas personas como tú que ayudan a través de sus redes sociales a que eso no suceda. Antes nos callábamos. Yo crecí toda mi vida con sobrepeso y yo tenía atracones y yo tuve sobre todo atracones, yo no puedo decir que otro tipo de desbalance, pero sobre todo atracones porque siempre estaba a dieta. Entonces siempre estaba a dieta y siempre estaba desaforada comiendo a escondida. Sí. Entonces, ibas de la restricción de pasar hambre a comerte todos juntos. Exactamente, sí. Y no solo eso, esto era callado. Yo nunca tuve guía, yo nunca tuve espejo, yo nunca tuve una persona que yo viera que pasara por lo mismo, porque todos nos callábamos. Todas nos callamos. Entonces, eso... Causa mucha vergüenza, Gaby. Da vergüenza. Causa mucha vergüenza decirle esto a otra mujer o ser vulnerable y decir, tengo 34 años y sigo viviendo esto.
Correcto. Entonces, Por eso cuando claro, llegan me hablan a mí en privado y ya empiezan el proceso. exactamente. Entonces es tan importante dar a conocer este tipo de historias y de procesos que de verdad funcionan, que por eso fue que quise tener esta conversación contigo, porque eres el ejemplo de eso, de que sí se puede salir y que no pasa nada. No pasa nada. Es un proceso por el que vas a transitar y del que vas a salir cuando quieras salir. Porque esa es otra, Ujú. tienes que tener la disposición para lograrlo, ¿no? Y para no Hay tener que, las voces alrededor, porque eso, la gente que influencia de mala manera a las personas que están pasando por un proceso tan sensible como ese, pueden tener el poder de dañarte todo el trabajo con un comentario. ¿Cómo lograste que eso no te sucediera? eh, yo entendí de alguna manera, lo había entendido antes a esto. Yo vengo de una familia y de un corte muy emprendedor. Y esto de que no te importe lo que digan los otros, lo que vos crees es lo que determina tu emprendimiento, tu objetivo, creo que lo trasladé. Y dije, bueno, que ese año que me propuse practicar todo esto, no me importe lo que otro me diga, este es mi emprendimiento este año, lo tomé así, Gaby, este es mi emprendimiento este año, lo que me digan los otros no me va a importar, yo sé lo que estoy haciendo, y pasó mucho para ahí. Y pasa que cuando la gente se da cuenta de que el juicio sobre uno mismo es el que cuenta, el juicio desde la afuera a uno mismo se desvanece. Ujú, Nosotros somos nuestros peores jueces. totalmente. Nosotros somos los que nos discriminamos primero, los que nos desvalorizamos primero, los que nos tratamos mal primero. Nosotros en nuestra cabeza, Gaby, somos Es nuestros así. peores sentenciadores, nuestros Pues, peores jueces. ujú, Y cuando eso lo logras arreglar, alinear, el juicio desde afuera, de lo social, del que vive con vos, de tu familia, cae, pierde intensidad, pierde peso, porque vos sos la que te estás legitimizando primero. Es re importante alinear nuestra cabeza. exacto. Y cuando tú estás aplicando el hecho el tema de comer intuitivamente, también dan acompañamiento psicológico de alguna manera o herramientas para que estas cosas no te desvíen. Exacto, yo el acompañamiento que hago, mira de que tengo alumnas que son nutriólogas, tengo Ujú. alumnas que son psicólogas, que aprenden el proceso para ayudar a sus pacientes, tengo alumnos que son profesores de educación física, en los grupos de comer intuitivo creo que son la mitad para uso personal y la mitad profesionales que quieren la Profesionales. información para ayudar a otros pacientes. Eh, yo creo de que brindo muchas herramientas de coaching. Yo no puedo decir que brindo asesoramiento psicológico porque no es la formación que tengo, pero sí tengo formación en coaching. Entonces, lo que yo te puedo brindar a vos es lo que me sirvió a mí desde el coaching, desde mis formaciones con Anthony Robbins, para aplicarlo a este tema específico. Después, si lo querés aplicar para el resto de tu vida, sirve también. Sirve también, pero lo traslado a este tema específico. Y sí, es por eso que doy de manera gratuita una vez a la semana unas meriendas que hacemos, tipo nos reunimos todas en Zoom a charlar de lo que nos pasó en la semana o a charlar de temas que se nos presentaron con respecto al cuerpo, la imagen, este juez, este diablito que nos habla al oído, que nos dice empezá la dieta, baja de peso, sos fea, sos gorda, y lo ponemos ahí en común, delante de todos como un grupo de amigas. Eso es constante todas las semanas, brindo newsletters que te llegan todas las semanas con algún tipo de consejo, tips, es todo herramientas que te bombardeo para que puedas seguir y no vuelvas para atrás cuando te dé miedo. Qué Porque bueno. los primeros tiempos, hasta que lo internalizas a todo esto, es como que te querés volver hacia atrás, a lo seguro. Y lo Ujú. seguro era, y sigo haciendo dieta por las dudas, aunque eso no nos llevó a ningún lado, ¿no? Hacer dieta no nos llevó a ningún lado, es más, nos llevó a estar en una catástrofe de relación con la comida, pero bueno, esto es lo seguro y vuelvo hacia atrás. Entonces hay un montón de canales que yo voy brindando como que te van conteniendo, además del taller en sí,
tenés un montón de otros ámbitos de contención. Ahora por el tema de la cuarentena no se puede, pero están programados retiros tipo retreats, de 4 días en las montañas en Argentina, así donde todas las que quieran participar para hacer como una recalibración de tu cabeza y de tu cuerpo. Te vas 4 días conmigo y con un grupo de hermosas mujeres a las montañas y hacemos toda una recalibración con nuestro cuerpo. Qué bueno. Y luego de que pasó ese año en donde lograste lo que lograste, ¿qué pasó? Bueno, fueron 2, 3 años que me dediqué a practicarlo, lo del comer intuitivo, seguir cada vez que me aparecía algo, empecé a transitar mis emociones, aprendí cómo es que las emociones se transitan y no se comen, porque comemos para tapar emociones, empecé a aprender muchas más cosas, y para terminar todo este proceso me fui de viaje a Hawái, así, para hacer una aceptación de mi cuerpo en plenitud. Hawái, viste que andas todo muy, muy livianito de ropa, andan todos en bikini, y entonces Una prueba de dije, fuego. fue una prueba de fuego ahí. La cuestión es de que en el lugar saqué una intercambio de trabajo, me quedé ahí unos meses en Hawái, y en donde llegué a la casa, a la casona, el lugar donde llegué era un centro tipo de terapias espirituales y energéticas, y el dueño era un chamán, yo no sabía, caía a la casa de un chamán. Entonces todos los días eran prácticas de alineación espiritual y energética. Entonces, eso fue como la cerecita del postre, porque con él logré terminar de hacer todo el cierre de también las prácticas de meditación, las prácticas de yoga. Ahí Hawái fue la cereza del postre de verdad, porque se cerró todo un ciclo de práctica de 3 años de búsqueda y terminar de entender todo el proceso que había vivido después del gran aumento de peso de la competencia. Esos 3 años se cerraron con Hawái, y ahí es como, y en Hawái mismo empecé a escribir el libro. O sea, todo lo que yo creía que había monetizado y capitalizado en información, lo empecé a escribir ahí nomás. Lo empecé, y el libro lo empecé en Hawái. Cuando escuché tu historia, contaste algo muy interesante que pasó en ese viaje a Hawái. ¿Quieres compartirlo con nosotros? Estás hablando del sueño que tuve, Ajá. del sueño ese sueño. Estábamos haciendo, era 26, 27 de diciembre de ese año que estuve en Hawái, era el solsticio de invierno del hemisferio norte, entonces se hacen rituales de liberación del pasado, de apertura para las cosas nuevas. Entonces hicimos con otros vecinos del centro donde yo me estaba quedando, en medio de la selva, hicimos todo un ritual. Entonces era meditación casi todo el día, danza, tocar tambores, todo hermoso, hermoso, hermoso. Y en la última meditación se me acerca el chamán, me toca el cuello y me dice, mira, yo siento, Noé, que hoy tenés que irte a dormir en la cama principal. Había una cama principal y un montón de otras habitaciones que eran secundarias, y esa noche me fue a dormir en esa cama principal. Esa misma noche tengo un sueño. Estaba con las chicas amigas mías de ahí del centro de hawaiano, una alemana y otra italiana, y iba caminando así como nenitas de la mano, re feliz, corriendo, cantando, y de frente veo así la muerte así con capa negra, con guadaña, y sabía que era la muerte, y en vez de decir, ay, tengo miedo, es como que me dio alegría verla, no sé por qué, en el sueño me dio alegría y no tenía miedo. Y entonces fui al encuentro de la muerte y empecé a correr tipo cámara lenta, quien va en un encuentro de parejas. Bueno, empecé a correr hacia la muerte y la muerte empezó a correr hacia mí, y en el momento que nos estábamos acercando, no puedo tocarla, ella me corta la cabeza con la guadaña, así veo la guadaña todo y me corta la cabeza. Y en mi sueño voy cayendo así de lado, y al mismo tiempo me levanté de la cama desde el mismo lado donde me había caído en el sueño. Me levanté como si hubiera sido todo real, y estaba en la cama, me levanté y estaba llorando. Eran como las 4:30 de la mañana, fui y lo levanté al chamán. Lili, tuve este sueño. El tipo como que ya sabía que había tenido un sueño, no sé, no me preguntes por qué, él ya sabía.
y me dijo algo así como que, no, ya está, le ganaste la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una ilusión, solamente es una transmutación de energía, de ahora en adelante podés hacer lo que vos quieras de tu vida. Me dijo, simple así. Y ahí fue donde empecé a escribir el libro. Había entendido que ese enfrentarme con mi muerte, con mi demonio, había cerrado el ciclo ahí en Hawái y que ya podía seguir adelante con mi otra etapa de vida. Entonces ahí es donde empecé a escribir el libro. Qué bueno, una etapa donde ya definitivamente habías aceptado tu cuerpo. Sí, creo que ahí fue el ápice, el culmine de la aceptación, fue ahí. Luego que estuviste en Hawái, te devolviste para Argentina y tú seguías con tu trabajo en el gimnasio. No, el gimnasio lo vendí a los meses de haber hecho el aumento de peso grande, lo vendí. Ujú. Y al mismo tiempo le ayudé a mi papá a abrir una fábrica de zapatillas. Ok. Y abrimos toda una empresa. Entonces yo en esto que viajaba, volví a Argentina, estaba desarrollando una marca de zapatillas y volví de Hawái y me concentré en exportar los productos y ese año después de Hawái logramos hacer la primera exportación de nuestros productos desde Argentina a Europa. Ah, Al ok. mismo tiempo que estaba terminando de escribir el libro. Es como que ese año fue bastante movido a Ujú. nivel personal, haciendo cosas que nunca hubiera considerado que podía hacer si la novela hubiera seguido siendo la profesora y la dueña del gimnasio. Totalmente otra etapa de mi vida, haciendo cosas que nunca me hubiera permitido, capaz. Y me estabas contando que después que salió el libro fue que empezaron a salir las oportunidades de compartir tu historia directamente con otras personas. Sí, Eh, Cuéntame, ¿cómo pueden las personas que estén interesadas comunicarse contigo? bueno, tengo mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Instagram tiene mucho más movimiento. Eh, Mi nombre de perfil en Facebook e Instagram es Mi Cuerpo Sin Reglas, que es el mismo título del libro. También tengo un canal de YouTube que se llama Mi Cuerpo Sin Reglas, que desde esta semana le empecé a dar como más intencionalidad al canal de YouTube, porque lo estoy haciendo crecer mucho más y estoy teniendo llegada a otro público por YouTube. Y estoy por empezar podcast y tengo mi página web, que es con mi nombre, noeprevitera.com. Con cualquiera de esos medios, si vos me dejas un mensaje de alguna forma, yo me encargo de responderlos. Respondo todas las consultas que me mandan, todas. Así que estoy en un contacto muy cercano con todas las personas que me hablan. Excelente. ¿Y el grupo que tienes en WhatsApp, que dices donde publicas consejos y acompañas a la gente? No, es una lista de mailing Ok. Ujú. que le llega a más de 2.000 personas que se suscribieron a mi lista de mails. Por acá, por Instagram, tienen el link para suscribirse. Todas las semanas reciben un escrito de 3, 4 páginas como gatilladores de algún tipo de conducta que deben estar o no teniendo, o que ya superaron o no. Y justo después de ese newsletter que se manda el miércoles, los jueves nos reunimos en Zoom. Ujú. En Zoom, en el mismo newsletter te llega el link y la gente que se quiere sumar se suma a Zoom y charlamos de esto mismo que compartí en el newsletter del día anterior. Qué chévere, qué bueno. Me alegro mucho que puedas ayudar a mucha gente con tu experiencia. Y además, pues, que haya quedado en un libro plasmado todo eso, porque es definitivamente la historia que te llevó a cambiar tu vida. De verdad que me alegra mucho haber hablado contigo, haberte conocido por aquí. Espero que sigas teniendo mucho éxito y que muchas personas que sufren por la manera por el peso que tienen, por el peso que es básicamente lo que más daña la psiquis de las personas, que te escuchen y que vean que no es posible vivir de esa manera, que hay una manera de vivir felices, aceptando su propio cuerpo. Y hay algo súper importante, que no solamente las personas que tienen sobrepeso tienen estas conductas, porque como tú decías al principio, tú comenzaste a tener esta misma conducta cuando eras una muchacha delgada, cuando pesabas, no sé, 50 kilos. Entonces,
son cosas que se nos van metiendo en la cabeza por crianza, por sociedades y que nos dañan definitivamente, nos ponen la autoestima del tamaño de un maní. Gaby, vos sabés que hacemos siempre este ejercicio con las chicas que son alumnas mías, de buscamos una foto de la edad que teníamos cuando empezamos la primer dieta. Por lo general teníamos 12, 13, 14, 16, 17 años, y les pregunto cómo se ven. Y son adolescentes delgadas, normales, saludables, pero esas se percibían gordas, feas, chanchos, como le decimos en Argentina, se percibían así y no tenían nada de eso. Realmente no tiene que ver con el peso y con el cuerpo, tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos en nuestra cabeza. Eso es lo que hay que cambiar, definitivamente. Sí. Gracias, Noé, de verdad que me encantó hablar contigo. Algo pasó con el Zoom, déjame chequear. ¿Tú me ves? Aquí está. Yo te veo. Sí, pensé que se había desconectado, pero aquí estamos. De verdad que me encantó, me encanta tu manera de contar las cosas y tu seguridad, porque eso va a ser definitivamente el ejemplo que enganche a las personas que están pasando por situaciones como esas, que cambian la vida. O sea, Cambia la vida. si no sales de ese círculo vicioso, de esa manera de pensar, de esa no aceptación de uno mismo, definitivamente vas a vivir toda la vida infeliz, infeliz. Y la idea es que, bueno, que te ames y que seas feliz siempre. Sí. Que aprovechemos el tiempo de vida, Gaby, si no se nos pasa toda una vida. Tengo alumnas de 50 años que se han pasado una vida odiando su cuerpo. No es manera de vivir. Odiando su cuerpo y haciendo que sus hijas, sus primas, sus nietas se odien a ellas mismas. Odien también. Eso es muy Entonces, triste. es aprovechar la vida que tenemos también. Así es. Gracias, Noé. Fue un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a vos. Me encanta escucharte con tu acento venezolano. Y a mí Cuando me me hablan el tuyo. Sí, no, es como es un placer a mi oído, así que muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti por compartir tu experiencia, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Besos, Noé, mucha suerte. Besito a todos. Chao, chao. Chao. Esto fue En Todas Partes con Gaby Barray.